Cuando cumplí 65 años, organicé una gran fiesta para mi familia en mi casa en Austin, Texas. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera, Abigail, publicó fotos de todos en un crucero por el Caribe. Yo solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué un sobre con un test de ADN que la hizo palidecer. Me alegra que estés aquí. Acompáñame en esta historia hasta el final y déjame un comentario con la ciudad desde la que lees, para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños número 65. 3 semanas enteras dedicadas a cada detalle, desde elegir el menú perfecto hasta decorar mi comedor con esmero. Quería que fuera una noche inolvidable, una celebración de la vida que había construido con mi familia. Escogí costillas a la barbacoa al estilo texano, con esa salsa espesa y ahumada que siempre hacía que mi hijo Nathan sonriera como cuando era pequeño. Acompañé el plato principal con ensalada de papa casera, maíz asado con mantequilla de ajo y un pastel de chocolate con nueces pecanas que pasé toda una mañana perfeccionando, asegurándome de que tuviera esa textura húmeda y rica que todos amaban. Decoré el comedor con flores frescas de mi jardín en las afueras de Austin, girasoles brillantes y margaritas blancas que crecían junto al porche, cuidadosamente dispuestas en jarrones de cristal que había heredado de mi madre. Llamé a cada miembro de la familia para confirmar su asistencia, dejando mensajes de voz cuando no contestaban, enviando correos electrónicos y hasta mensajes de texto para asegurarme de que todos supieran la fecha y la hora. Incluso compré un vestido nuevo, azul oscuro con botones plateados diminutos, el tipo de prenda elegante que Nathan siempre decía que me hacía lucir como si perteneciera a una revista. Preparé la mesa para 8. Nathan, su esposa Abigail, mis nietos Liam de 7 años y Sophie de 5, mi hermana Ellen, su esposo Roger, mi sobrina Lily, que acababa de regresar a Austin después de terminar la universidad, y yo misma, en la cabecera de la mesa, donde podría ver las sonrisas de todos mientras compartíamos risas y recuerdos. Cada lugar tenía una tarjeta con el nombre de cada invitado, escrita con mi mejor caligrafía, una tarea que me tomó horas porque quería que todo fuera perfecto. Incluso puse pequeños detalles en la mesa, servilletas de lino bordadas, velas aromáticas que llenaban la habitación con un suave olor a vainilla, y una botella de vino tinto de una bodega local en el Valle de Texas que sabía que a Ellen le encantaría. A las 6:30 p.m., la casa seguía en un silencio inquietante. Nadie había llegado. Revisé mi teléfono una y otra vez, pensando que tal vez había cometido un error con la hora, pero ahí estaba, claro como el día en mi calendario. Cena de cumpleaños, 6:00 p.m. Había enviado recordatorios 2 días antes, asegurándome de que todos tuvieran los detalles frescos en la mente. A las 7:00, llamé a Nathan. Su teléfono fue directo al buzón de voz, y su mensaje grabado, con esa voz cálida que siempre me reconfortaba, solo hizo que mi corazón se apretara más. Probé con Abigail, esperando escuchar su tono dulce pero calculado. Nada. Solo otro buzón de voz. Llamé a Ellen, mi hermana, que siempre contesta al segundo tono. Siempre puntual, siempre confiable. Pero esta vez, silencio. Me quedé de pie en el comedor, mirando los platos intactos, las servilletas perfectamente dobladas, los cubiertos brillando bajo la luz de las velas que había encendido hacía 1 hora. Las velas ya estaban goteando cera sobre el mantel, formando pequeños charcos que parecían lágrimas. La barbacoa, que había cocinado lentamente durante horas, se enfriaba en el horno. El pastel de chocolate, con su glaseado brillante, esperaba en la encimera, intacto, como una obra de arte que nadie vendría a admirar. Me dije a mí misma que debían estar atrapados en el tráfico de la I-35, que siempre se congestiona los fines de semana en Austin, especialmente cerca del centro. O tal vez había surgido una emergencia de última hora, algo que no podían evitar. Estas cosas pasan, me repetía, intentando calmar el nudo que crecía en mi pecho. Pero mis manos no dejaban de temblar, y mi respiración se sentía corta, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso. A las 8:00, supe con una certeza devastadora que no vendrían. Me dejé caer pesadamente en mi silla,
mirando los asientos vacíos alrededor de la mesa. Esto no era solo una tardanza. Era algo más. Algo intencional. Algo que dolía como un cuchillo clavándose lentamente. La casa, que normalmente se sentía cálida y llena de vida, ahora estaba envuelta en un silencio que no era pacífico, sino hueco, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento, esperando algo que nunca llegaría. Entonces cometí el error de abrir Instagram. No sé por qué lo hice. Tal vez fue un presentimiento, o tal vez solo quería distraerme del vacío que me rodeaba. En la parte superior de mi feed apareció una foto que hizo que mi sangre se helara. Abigail, radiante en un vestido blanco vaporoso que ondeaba con la brisa marina, con su brazo alrededor de Nathan, que sonreía de una manera que no había visto en meses, sus dientes brillando bajo el sol del Caribe. Detrás de ellos, el mar turquesa se extendía hasta el horizonte, infinito y cruelmente hermoso. El pie de foto decía: viviendo nuestro mejor momento en el crucero por el Caribe. Tan agradecida por esta increíble escapada familiar. Familia unida, sí paraíso. Deslicé hacia abajo, con el corazón latiendo con fuerza. Más fotos. Liam y Sophie construyendo castillos de arena en una playa de arena blanca. Sus risas casi audibles a través de la pantalla. Ellen y Roger brindando con margaritas en un elegante bar a bordo, con luces de neón reflejándose en sus vasos. Lily, mi sobrina, posando frente a una piscina infinita con un cóctel en la mano. Todos estaban ahí. Todos, excepto yo. El sello de tiempo mostraba que las fotos se habían publicado hacía apenas una hora, mientras yo estaba sentada aquí, en mi comedor decorado con tanto cuidado, esperando a una familia que nunca llegaría. Estaban a miles de kilómetros, navegando por el Caribe, brindando con cócteles tropicales, riendo bajo un cielo lleno de estrellas. Sentí algo romperse dentro de mí, no de golpe, sino como el hielo en un lago que se quiebra lentamente cuando el frío aprieta demasiado rápido. Habían planeado esto, todos ellos. Abigail había organizado una escapada familiar que me excluía deliberadamente, programada justo para mi cumpleaños, y de alguna manera convenció a todos de participar. Incluso a Ellen, mi propia hermana, que la semana pasada había estado en mi casa, ayudándome a elegir los girasoles para la mesa, riendo mientras planeábamos cómo sorprender a los niños con postres especiales. Miré esa foto hasta que mis ojos ardieron, hasta que la sonrisa triunfal de Abigail se grabó en mi mente. Estaba exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que supuestamente más me querían. Mi teléfono vibró, sacándome de mi trance. Un mensaje de Nathan. Lo siento, mamá. Olvidé mencionar que estaríamos fuera esta semana. Abigail reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, de todos modos. ¿Olvidó mencionar? Como si un crucero de lujo por el Caribe, con paradas en Cozumel y las Bahamas, fuera algo que se olvida mencionar casualmente a tu madre. Como si programarlo en mi cumpleaños, el día que había planeado con tanto amor, fuera pura coincidencia. Dejé el teléfono con cuidado, temiendo que, si lo sostenía un segundo más, lo lanzaría contra la pared. La barbacoa estaba completamente fría ahora, su aroma ahumado desvaneciéndose en el aire. Caminé a la cocina y apagué el horno. Mis movimientos mecánicos, extraños, como si estuviera observando a alguien más realizar estas tareas. Me sentía desconectada, como si estuviera viendo a esta mujer triste en su vestido azul oscuro, recogiendo los restos de una cena que nadie vino a comer. Envolví el pastel en plástico con manos temblorosas, guardándolo en el refrigerador como si fuera a servirlo algún día. Soplé las velas, ahora reducidas a pequeños muñones de cera. Comencé a guardar la vajilla buena en el armario, cada plato chocando contra los demás con un sonido que resonaba demasiado alto en la casa silenciosa. Abigail había ganado algo esa noche, aunque no estaba segura de qué juego estábamos jugando. Solo sabía que, por primera vez en mis 65 años, me sentía verdaderamente invisible. No solo olvidada o pasada por alto, sino borrada, como si mi existencia ya no importara en la historia de mi propia familia. Al apagar las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me veía más pequeña,
disminuida, una sombra de la mujer que había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que recordaba cada cumpleaños y aniversario, la que siempre ponía a los demás primero. Y ellos, todos ellos, habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que no existía. Subí las escaleras hacia mi habitación, cada paso más pesado que el anterior, como si estuviera cargando el peso de esta traición en mi espalda. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias, las disculpas falsas, las excusas sobre malentendidos, la voz dulce de Abigail explicando cómo el viaje se había reservado hace meses y no podían hacer nada al respecto. Pero esa noche, solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo de verdad, dejar que se asentara en mis huesos, porque algo me decía que esto no era solo una fiesta de cumpleaños perdida. Era algo mucho más grande, mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, mi mente atrapada en un bucle de recuerdos que se volvían más dolorosos con cada repetición. Este cumpleaños no fue solo olvidado. Fue saboteado a propósito, una maniobra calculada para dejarme sola, para hacerme sentir que no importaba. Conforme las horas pasaban, otros recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior, como piezas de un rompecabezas que había estado demasiado ciega para armar. El cuarto cumpleaños de Liam. Estaba tan emocionada por verlo soplar sus velitas en un salón de fiestas en Round Rock, un lugar lleno de coloridos globos y risas infantiles. Había comprado un regalo especial, un camión de bomberos de juguete que sabía que le encantaría. Pero cuando llegué, Abigail me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado, sus ojos brillando con algo que no podía descifrar. «Oh, Susan, ¿no te dijo Nathan? Tuvimos que cambiar la fiesta para mañana». Surgió una pequeña emergencia, pero podía escuchar a los niños riendo adentro, podía ver los globos rojos y azules flotando a través de la ventana. Cuando llamé a Nathan más tarde, parecía genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá, la fiesta es hoy. Abigail debió confundir las fechas. Me disculpé por el malentendido, pero la duda se instaló en mi mente como una astilla. El primer día de kinder de Sophie, le había preguntado a Abigail 3 veces a qué hora la llevarían a la escuela primaria en Pflugerville, insistiendo en que quería estar ahí con mi cámara para capturar su pequeña mochila rosa y su sonrisa nerviosa. «Oh, será muy temprano», dijo Abigail, su voz ligera pero firme. «Como a las 7 de la mañana. Probablemente demasiado temprano para ti, con el tráfico desde Austin. Llegué de todos modos, levantándome antes del amanecer para asegurarme de estar ahí. Pero la maestra me dijo que Sophie había llegado a la hora normal, 8:30. Me perdí su entrada al salón, su pequeño adiós a Nathan mientras se aferraba a su mano. Cuando le pregunté a Abigail más tarde, se rió y dijo que había sido un error de comunicación. Lo siento, Susan. Todo fue un caos esa mañana. Pero su risa no llegó a sus ojos. La Navidad pasada fue quizás el golpe más duro. Abigail me llamó 2 días antes, su voz cargada de falsa preocupación. «Susan, odio hacer esto, pero Nathan ha estado muy estresado con el trabajo. Pidió que la cena de Navidad fuera pequeña este año, solo la familia inmediata. Accedí, no queriendo añadir más presión a mi hijo, que trabajaba largas horas en una firma de tecnología en el centro de Austin. Pasé la Navidad sola en mi casa, recalentando sobras de pavo y viendo qué bello es vivir por enésima vez, intentando ignorar el vacío que sentía. Más tarde, Ellen me confesó, con una voz llena de culpa, que habían tenido una gran celebración en la casa de Nathan y Abigail en Cedar Park. Había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluyendo amigos de la universidad de Nathan, vecinos del barrio y hasta algunos colegas de trabajo. Mesas llenas de comida, luces navideñas parpadeando, risas que podía imaginar resonando en la casa. Todos, menos yo. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que había sido demasiado ingenua para ver. Esto no era un patrón de malentendidos o conflictos de horarios inocentes. Era sistemático, calculado,
una campaña silenciosa para apartarme de mi propia familia. Me levanté cuando el sol comenzaba a salir sobre Austin, haciendo café con manos que todavía temblaban por el cansancio y una creciente sensación de pavor que no podía sacudirme. Saqué mi teléfono y comencé a revisar las publicaciones de Abigail en Instagram del último año, viéndolas realmente por primera vez, con ojos nuevos. Ahí estaba ella en la obra escolar de Liam, sentada en primera fila junto a Nathan en el auditorio de la escuela primaria. Le había preguntado específicamente por esa obra, emocionada por ver a Liam en su pequeño papel como árbol, y me dijo que se había cancelado por un brote de gripe. Ahí estaba en el recital de baile de Sophie, aplaudiendo mientras mi nieta giraba con su tutú rosa. Abigail me había dicho que era solo una práctica, nada especial. No vale la pena que hagas el viaje desde Austin. Foto tras foto de momentos familiares de los que me habían excluido, cada una con subtítulos que hablaban de recuerdos familiares preciosos y bendecida por tener a estas personas en mi vida. Lo más cruel era lo natural que todo parecía. El brazo de Abigail alrededor de Nathan, como si fueran la pareja perfecta. Los niños agrupados cerca de sus padres, sonriendo como si su mundo estuviera completo. Pero yo no estaba en esas fotos, no estaba en esas historias. Era como si me hubieran borrado, no solo de las imágenes, sino de la narrativa misma de nuestra familia. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que planté cuando Nathan era pequeño. Solía ayudarme a deshiervar esos parterres de flores, sus pequeñas manos cuidadosas con los tallos delicados de las margaritas. Reíamos juntos, planeando dónde plantar más flores la próxima primavera. ¿Cuándo lo perdí? ¿Cuándo dejó de verme como esencial para su felicidad? La respuesta llegó con una claridad que me golpeó como un rayo, cuando Abigail entró en nuestras vidas. Antes de ella, Nathan me llamaba 2 veces por semana, compartiendo detalles de su día, pidiéndome consejos sobre su trabajo en la firma de tecnología, contándome historias divertidas sobre sus colegas. Teníamos cenas fijas cada 2 domingos en mi casa, noches llenas de risas, buena comida y conversaciones que duraban hasta tarde. Él era mi hijo, mi amigo, mi conexión con un futuro que había ayudado a construir. Abigail cambió eso gradualmente, tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas de los domingos pasaron a ser mensuales. Abigail ha estado planeando comidas elaboradas, explicó Nathan una vez, con una sonrisa que no ocultaba su incomodidad. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Acepté, no queriendo parecer exigente, pero cada cancelación dolía un poco más. Luego, las llamadas telefónicas se redujeron a registros rápidos en días festivos, a menudo apresurados, con Abigail de fondo diciendo que tenían que salir a algún evento. Lo siento, mamá. No puedo hablar mucho hoy. Abigail nos tiene un horario bastante apretado. Ella nunca dijo nada directamente contra mí. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de desafiar. En cambio, operaba en los espacios entre palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias sutiles. Tu mamá parece cansada últimamente, Nathan. Tal vez no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Lo dijo una vez durante una cena, su voz dulce pero punzante, y Nathan asintió, sin darse cuenta de cómo esas palabras se clavaban en mí. Vi a tu mamá en H.E.B. ayer, me contó Ellen que Abigail le había dicho. Parecía un poco confundida por algo. ¿Crees que está bien viviendo sola? Insinuaciones sutiles de que me estaba volviendo una carga, un problema, alguien que necesitaba ser manejado en lugar de incluido. Pensé en cómo me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un segundo de más, frotando mi espalda como si fuera una anciana frágil que necesitaba consuelo, no un miembro igual de la familia. La forma en que interrumpía cuando hablaba con Liam o Sophie, redirigiendo su atención con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La abuela Susan ha tenido un día largo. Pequeños. ¿Por qué no le muestran a papá su nuevo juguete? Y Nathan, mi hijo confiado y de corazón abierto, lo había absorbido todo sin cuestionarlo. Comenzó a mirarme como lo hacía Abigail, con una mezcla de cariño y lástima, como si fuera algo valioso pero cada vez más irrelevante.
una reliquia de una vida que ya no encajaba en la suya. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Nathan parpadeó en la pantalla, y por un momento, mi corazón dio un salto de esperanza. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada, como si estuviera llamando desde una playa soleada, no desde un crucero que me había destrozado. Solo quería desearte un feliz cumpleaños atrasado. Perdón por no estar ahí, pero este viaje ha sido increíble. Abigail realmente se lució con la organización. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sí, vi las fotos, dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Oh, genial. Abigail ha estado publicando como loca. Los niños están pasándola genial. Liam aprendió a hacer snorkel ayer, y Sophie hizo una amiga de Miami. Su entusiasmo era genuino, pero cada palabra era como una puñalada. ¿De verdad?, dije, porque desde donde estaba, parecía que nadie había notado mi ausencia. El viaje fue muy de última hora, dije con cuidado, probando las aguas. Lo sé, ¿verdad? Abigail encontró una oferta increíble en un crucero de última hora y simplemente la tomó. Siempre ha sido espontánea así. Es una de las cosas que amo de ella. Espontánea. Así llamó a reservar un crucero de $5,000 por persona, con paradas en Cozumel, Gran Caimán y Jamaica, deliberadamente en el cumpleaños de su madre. Nathan, comencé, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años excluyéndome de su vida, de la vida de sus hijos? Pensaría que estaba celosa, amargada, una madre incapaz de aceptar que su hijo había crecido y formado su propia familia. Tal vez era todas esas cosas, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Suenas rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas las veces que me habían editado de mi propia historia familiar. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Bueno, descansa. Estaremos de vuelta la próxima semana, y prometo que planearemos algo especial para compensar tu cumpleaños. Otra promesa de Nathan que sabía que Abigail encontraría la manera de romper. Después de colgar, me senté en mi cocina por lo que parecieron horas, viendo cómo la luz de la mañana se convertía en la luz de la tarde, el sol moviéndose lentamente sobre las colinas de Austin. Pensé en los años por venir, más cumpleaños sola, más hitos de mis nietos perdidos, más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que era como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi esposo murió hace 9 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor. La eliminación deliberada y metódica de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero mientras la ira crecía en mi pecho, caliente y brillante como un incendio forestal, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer silenciosamente. Si Abigail quería jugar este juego cruel, había elegido a la oponente equivocada. Había criado a Nathan sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. Trabajé 2 empleos, uno como recepcionista en una clínica médica y otro como cajera en un supermercado H-E-B, para pagar su universidad en UT Austin. Sacrifiqué mis propios sueños, mi deseo de viajar, de volver a estudiar, para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no lo iba a ceder sin pelear. Solo necesitaba descubrir contra qué estaba luchando realmente. Era martes por la mañana, exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Todavía estaba en bata, tomando mi segunda taza de café, mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca ocurrió. El sonido me sobresaltó, rompiendo el silencio de mi casa como un trueno. No esperaba a nadie. Las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi aislamiento social cuidadosamente orquestado. Un aislamiento que ahora entendía no era accidental. A través de la mirilla,
Vi a un hombre que no reconocí. Tendría unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas prematuras y líneas de preocupación marcadas profundamente alrededor de sus ojos. Vestía un traje bien cortado, pero estaba desaliñado, como si hubiera estado viajando durante días sin cambiarse. Sus manos estaban metidas en los bolsillos de un abrigo gris y miraba nerviosamente a su alrededor, como si no estuviera seguro de querer estar en mi porche en esta tranquila calle de Austin. Casi no abrí la puerta. Después del incidente del crucero, no estaba de humor para vendedores, predicadores o cualquiera que este extraño pudiera ser. Pero algo en su postura, la forma en que parecía estar juntando valor solo para estar ahí, me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarlo? Llamé a través de la puerta, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Señora Thompson? ¿Susan Thompson? ¿La madre de Nathan? Mi pecho se apretó, un escalofrío recorriéndome. ¿Cómo sabía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Hubo un silencio, largo y pesado, y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Mi nombre es Mikel Rivera. Necesito hablar con usted sobre Abigail. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasa con Abigail? Mikel Rivera parecía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente, y había ojeras oscuras bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días, quizás semanas. Esto va a sonar loco, señora Thompson, pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena se sintió de repente pesada en mis manos, como si estuviera sosteniendo el peso de una verdad que aún no entendía. ¿De qué está hablando? Liam, dijo, y el nombre me golpeó como un puñetazo. 7 años, cabello castaño, una cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 4. Lo miré, mi mente tambaleándose. Liam tenía esa cicatriz. Nathan me había contado sobre el accidente, cómo habían corrido al hospital St. David's en Austin, aterrorizados, mientras Liam sangraba en los brazos de Abigail. Pero, ¿cómo sabía este extraño eso? ¿Cómo podía conocer un detalle tan específico sobre mi nieto? Creo que será mejor que entre, dije, mi voz apenas un susurro, mientras quitaba la cadena y abría la puerta. Mikel Rivera se sentó en mi sofá, al borde del cojín, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí café, intentando mantener alguna apariencia de normalidad, pero negó con la cabeza, sus manos apretadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo, su voz temblorosa. Esto va a sonar de locos. Pruébeme, dije, sentándome frente a él, mi propia voz apenas controlada. He tenido una semana muy extraña. Tomó una respiración temblorosa, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Abigail y yo estuvimos juntos por 2 años. Esto fue antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento en Dallas. Hablamos de matrimonio, de formar una familia, todo. Y luego quedó embarazada. Mi taza de café de repente se sintió como si pesara 1000 kilos. La dejé con cuidado en la mesa auxiliar, temiendo que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó Mikel, su voz cargada de un dolor antiguo que podía sentir en mi propio pecho. Quería casarme con ella de inmediato, empezar a planear nuestra vida juntos. Compré un anillo, nada lujoso, pero era todo lo que podía permitirme con mi salario de ingeniero junior. Planeé cómo proponérselo, en el parque Clyde Warren, bajo las luces de la fuente. Pero Abigail, ella seguía posponiéndolo. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande, que quería estar segura. Luego, un día, llegué a casa del trabajo y ella se había ido. Solo se fue. Todas sus cosas, su ropa, sus libros, todo, como si nunca hubiera vivido allí. ¿La buscaste?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Por supuesto. Durante meses. Presenté un informe de persona desaparecida en la policía de Dallas,
Contraté a un detective privado con el poco dinero que tenía ahorrado. Publiqué en todas las redes sociales que se me ocurrieron, desde Facebook hasta foros locales. Nada. Nadie la había visto. Nadie sabía a dónde había ido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos, como si intentara borrar el recuerdo. El detective finalmente me dijo que me rindiera. Dijo que algunas personas simplemente no quieren ser encontradas, que tal vez ella había decidido empezar de nuevo en otro lugar, sin mí. Me estaba empezando a sentir enferma, un nudo de náuseas formándose en mi estómago. ¿Qué tiene esto que ver con Liam? Hace 3 meses, estaba en una conferencia en Dallas, caminando por el centro durante el almuerzo, cerca de la fuente Margaret Hunt Hill. Y los vi. Abigail y un pequeño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos oscuros, la misma barbilla cuadrada, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando está concentrado en algo. Los seguí por 3 cuadras, señora Thompson, manteniéndome a distancia, tratando de no ser visto. Observé a ese pequeño y lo supe. Supe que era mío. La habitación parecía dar vueltas, las paredes de mi sala inclinándose ligeramente. ¿Estás diciendo que Liam es tu hijo? Digo que creo que lo es. Abigail tenía unos 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, él tendría exactamente la edad de Liam ahora, 7 años. Michael sacó su teléfono, sus dedos temblando mientras buscaba algo. Mire esto. Me mostró una foto de él de niño, quizás de 6 o 7 años, tomada en un parque en Houston. El parecido con Liam era innegable. Los mismos ojos oscuros y profundos, la misma mandíbula obstinada, incluso el pequeño espacio entre los dientes frontales que Liam siempre intentaba ocultar cuando sonreía. Un rasgo que Nathan siempre bromeaba, que venía de su lado de la familia. Mis manos temblaban ahora, y el café que había estado sosteniendo se derramó ligeramente en la mesa. Esto podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso me dije al principio, dijo Michael, su voz endureciéndose con una determinación que no había notado antes. Pero luego comencé a investigar. Contraté otro detective, uno mejor esta vez, alguien con experiencia en casos complicados, Abigail Bennett. Ese ni siquiera es su verdadero nombre, por cierto. Su nombre real es Amanda Brooks, y lo ha hecho antes. ¿Hecho qué? Desaparecer cuando las cosas se complican. Dejar a los hombres cuando empiezan a hacer demasiadas preguntas. El detective encontró a otros 2 hombres, señora Thompson. 2 hombres con los que tuvo relaciones que terminaron de la misma manera. De repente, completamente, como si nunca hubiera existido. Me sentía como si me estuviera ahogando, el aire en la habitación volviéndose más pesado con cada palabra. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado observando desde la distancia durante 3 meses, tratando de decidir qué hacer, si tenía derecho a interrumpir la vida de un niño basado en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró, y por un momento vi al hombre roto que había sido, buscando a la mujer que amaba y al hijo que nunca conoció. Pero luego vi las fotos de su crucero por el Caribe, la feliz escapada familiar, todos sonriendo y riendo en esas playas perfectas, y me di cuenta de algo que me enfermó. ¿Qué? Usted no estaba en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Abigail, señora Thompson. Cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, días festivos. Liam y Sophie están en todas. Su hijo Nathan está en la mayoría. Pero usted apenas aparece, como si la estuvieran borrando de la historia de su propia familia. La verdad me golpeó como un puñetazo, un dolor físico que me dejó sin aliento. Pensé en todos esos eventos perdidos, todos esos cambios de última hora, los malentendidos convenientes que ahora veía con una claridad devastadora. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Abigail, continuó Michael. Cómo me aisló de mis amigos y familia al final de nuestra relación. Cómo me hizo sentir que yo era el problema,
demasiado exigente, demasiado pegajoso. Cómo me convenció de que las personas que me querían no entendían realmente nuestra relación. Creo que está haciendo lo mismo con Nathan. Y con usted también. Lo que significa que, si Liam es realmente mi hijo, no es la única víctima aquí. Usted también lo es. Michael sacó un sobre manila de su abrigo, sus manos temblando mientras lo deslizaba sobre la mesa hacia mí. Por eso estoy aquí, señora Thompson. Por eso finalmente tuve el valor de tocar a su puerta. ¿Qué es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Resultados de un test de ADN. Conseguí una muestra del cabello de Liam en la barbería donde Abigail lo lleva, en Westlake, justo al lado de Bee Cave Road. Lo hice analizar contra mi propio ADN. Sus manos temblaban más ahora, y sus ojos estaban fijos en el sobre como si contuviera su destino. Recibí los resultados ayer. Miré el sobre, temiendo tocarlo. Dentro había información que podía destruir a mi familia o salvarla, y no tenía forma de saber cuál sería el resultado. Antes de que lo abras, dijo Michael en voz baja, su voz casi suplicante. Necesito que sepas algo más. No quiero quitarle a Liam al único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni interrumpir su vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo Abigail manipula y miente a las personas que lo quieren, incluyendo a usted. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Te pido que me ayudes a asegurarme de que él esté protegido de ella, de cualquier juego que haya estado jugando con todos nosotros. Su voz era firme ahora, resuelta, como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Porque si mintió sobre esto, señora Thompson, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Miré el sobre en la mesa, sintiendo el peso de cualquier verdad que estuviera dentro. Afuera, una puerta de auto se cerró, y escuché a niños riendo mientras pasaban por mi calle, probablemente vecinos regresando de un partido de fútbol o una salida al lago Travis. Sonidos normales de una tarde normal en un vecindario normal de Austin, donde las madres no robaban hijos y las abuelas no eran borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal por un tiempo, solo que no había querido admitirlo. Señora Thompson. La voz de Michael era suave ahora, casi amable, como si entendiera el torbellino de emociones que me atravesaba. ¿Estás lista para saber la verdad? Pensé en el dulce rostro de Liam, en cómo solía correr hacia mí con los brazos abiertos, gritando, «Abuela Susan», antes de que Abigail comenzara a desalentar esas muestras de afecto, diciéndole que no me molestara tanto. Pensé en Sophie, que apenas me conocía ahora porque me habían excluido de gran parte de su vida, de sus recitales de baile, de sus primeras palabras y pasos. Pensé en Nathan, mi hijo, que había sido lentamente envenenado contra su propia madre, convencido de que yo era una carga, una reliquia del pasado. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía, en la mesa perfectamente puesta, en las velas consumidas, en todas esas fotos familiares donde no existía. Sí, dije, y abrí el sobre. Los resultados del ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable, un informe frío de un laboratorio en Houston. Probabilidad de paternidad, 99.7%. Los números nadaban ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, que esto fuera un error elaborado o una broma cruel. Liam no era el hijo de Nathan, mi nieto, el pequeño al que vi dar sus primeros pasos en el césped de mi patio trasero, al que ayudé a aprender a atarse los zapatos, al que le leí El gato en el sombrero cuando era lo suficientemente pequeño para acurrucarse en mi regazo, no era de mi sangre en absoluto. Y Nathan, mi hijo devoto, que había nombrado a Liam en honor a su abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. «Lo siento», dijo Michael en voz baja, todavía sentado en mi sofá, observando mi rostro mientras procesaba la información. «Sé que esto debe ser devastador». Dejé los papeles con manos que no paraban de temblar, el papel crujiendo bajo mis dedos. «¿Desde cuándo lo sabes con certeza?» «Desde ayer, pero lo sospechaba desde hace meses».
Sacó su teléfono de nuevo y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia que obviamente había tomado desde la distancia, probablemente con la ayuda de su detective. Liam jugando en el parque Silker, balanceándose en los columpios con esa risa contagiosa suya. Liam entrando a la escuela primaria, su mochila azul rebotando en su espalda. Liam andando en bicicleta por una calle que parecía la de mi vecindario, con Abigail caminando detrás de él. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena eso, como si fuera un acosador. Pero tenía que estar seguro. Has estado observando a mi familia. Mi voz era más aguda de lo que pretendía, pero no podía evitar el filo de la indignación. He estado observando a mi hijo, corrigió Michael, su voz firme pero no hostil. Y tratando de entender qué tipo de mujer podía robar un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. La ira llegó entonces, caliente y abrumadora, un incendio que amenazaba con consumirme. No contra Michael. Él era tan víctima como nosotros, quizás más, sino contra Abigail, por la magnitud de su engaño, la crueldad meticulosa de todo esto. No solo había mentido sobre la paternidad de Liam, había construido todo su matrimonio sobre esa mentira, usando a un niño inocente como la base de una vida que no tenía derecho a reclamar. Ella atrapó a Nathan, dije, las palabras saliendo duras y amargas, como bilis. Quedó embarazada con el hijo de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Eso parece. La expresión de Michael era sombría, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de ira y dolor. La línea de tiempo encaja perfectamente. Me dejó cuando tenía unos 2 meses de embarazo, apenas empezando a notarse. Si actuó rápido, encontró a alguien pronto. Pudo convencerlo de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Pensé en el nacimiento de Liam. Cómo Nathan había estado tan emocionado cuando me llamó desde el hospital St. David's para decirme que Abigail estaba en trabajo de parto. Llegó 3 semanas antes, dijo. Su voz llena de preocupación pero también de alegría. Había estado tan preocupado por complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien, que Liam era pequeño pero saludable, porque todo estaba bien. Liam no era prematuro. Estaba exactamente en el tiempo correcto para la línea de tiempo de Michael, no la de Nathan. Las piezas caían en su lugar con una claridad enfermiza, cada una encajando con un chasquido que resonaba en mi cabeza. El romance vertiginoso de Abigail con mi hijo, el compromiso rápido que anunció después de solo 3 meses de conocerse, la boda que ocurrió apenas 6 meses después en una capilla en las colinas de Austin, con vistas al lago Travis. En ese momento, pensé que era romántico, una historia de amor que desafiaba las probabilidades. Nathan estaba tan enamorado, tan convencido de que había encontrado a su alma gemela. Ahora me daba cuenta de que era algo mucho más calculado. Abigail necesitaba un padre para Liam antes de que naciera, alguien estable, alguien que no cuestionaría demasiado la cronología, alguien confiado. Alguien como Nathan, dije en voz alta. Exacto, añadió Michael. Alguien que no exigiría una prueba de paternidad porque la idea nunca se le ocurriría. Ese era Nathan. Siempre había sido honesto hasta el extremo, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechar de los demás. Tomaba a las personas por su valor nominal, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, una que lo había convertido en un ingeniero respetado en su firma, en un amigo leal, en un padre amoroso. Y Abigail la había usado como arma contra él, explotando su confianza para construir una vida basada en una mentira. «Hay más», dijo Michael, y algo en su tono hizo que mi estómago se apretara como si estuviera a punto de caer por un precipicio. El detective que contraté descubrió otras cosas sobre Abigail. Cosas que podrían explicar por qué ha estado empujándote fuera de la escena. «¿Qué cosas?», pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Michael sacó una carpeta de su maletín y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, copias de registros oficiales que parecían sacados de un archivo policial o judicial. Su verdadero nombre es Amanda Brooks. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a tu hijo. Creció en hogares de acogida en Houston. Salió del sistema a los 18.
sin familia, sin conexiones reales en ningún lado. Estudié una fotografía que parecía sacada de un anuario de secundaria, probablemente de alguna escuela en el área de Houston. Era definitivamente Abigail, pero más joven, con un rostro más duro, menos pulido. Su cabello era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada, una intensidad que me puso la piel de gallina. Ha estado casada antes, continuó Michael. 2 veces. Una con un hombre llamado Steven Carter en Nevada, un empresario que tenía una pequeña cadena de restaurantes. Otra con alguien llamado Brian Walsh en Oregon, un contador con una casa bonita en Portland. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en menos de 2 años, ambos con ella obteniendo acuerdos de manutención significativos, decenas de miles de dólares en cada caso. Lo ha hecho antes, susurré, mi voz apenas audible. El patrón es siempre el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, actúa rápido para atraparlo, luego lo aísla sistemáticamente de su sistema de apoyo. Amigos, familia, cualquiera que pueda ver a través de su actuación o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la universidad de Nathan, los que solían llenar su apartamento con risas y partidos de fútbol los fines de semana, habían dejado de venir después de que se casó con Abigail. Cómo se había alejado de sus colegas de trabajo, hombres y mujeres con los que solía compartir almuerzos y cervezas después del trabajo. Cómo rara vez hablaba de su trabajo en la firma de tecnología ahora, excepto para mencionar lo estresante que era, lo agotado que lo dejaba. Cómo se había vuelto cada vez más dependiente de Abigail para sus conexiones sociales, su apoyo emocional, para cada aspecto de su vida. Lo ha estado aislando, dije, la comprensión asentándose como una piedra en mi estómago. Y a mí, porque soy la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otros no notan. Hacen preguntas. Recuerdan detalles de antes de que ella llegara. Michael se inclinó hacia adelante, su expresión intensa, sus ojos fijos en los míos. Necesitaba sacarte del panorama, señora Thompson. No solo mantenerte a distancia, sino borrarte por completo. Por eso el sabotaje de la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos, las cancelaciones de última hora, los malentendidos convenientes. Ha estado entrenando a tu familia para que funcione sin ti, para que te vean como alguien que ya no encaja en sus vidas. La crueldad de eso me dejó sin aliento, un dolor físico que se extendió por mi pecho. Pero, ¿por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. Si ya tenía a Nathan, si él creía que Liam era su hijo, ¿por qué tomarse tantas molestias para excluirme? Porque eres un testigo de la cronología, dijo Michael, su voz tranquila pero segura, como si hubiera pensado en esto durante meses. ¿Recuerdas cuándo se conocieron? ¿Cuándo quedó embarazada? ¿Cuándo nació Liam? Si alguna vez comenzaras a hacer preguntas, a comparar fechas, a notar que las cosas no cuadraban, podrías haber descubierto la verdad. Ella necesitaba que te volvieras irrelevante antes de que te volvieras peligrosa. Me levanté abruptamente, caminando hacia la ventana de la cocina donde podía ver la calle donde Liam había aprendido a andar en bicicleta, sus pequeñas piernas pedaleando furiosamente mientras yo corría a su lado, animándolo. Ese niño, al que había animado en cada pequeño triunfo, al que había vendado las rodillas raspadas, al que había celebrado cada hito con amor inmenso, seguía siendo el mismo, dulce, divertido, brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Sophie?, pregunté, mi voz temblando mientras temía la respuesta. Por lo que sé, Sophie realmente es la hija de Nathan. Nació 2 años después de Liam, cuando Abigail y tu hijo estaban definitivamente juntos. Pero, ¿señora Thompson? Michael dudó, como si supiera que lo que iba a decir sería otro golpe. ¿Qué? El nacimiento de Sophie también podría haber sido calculado. Una forma de asegurarse de que Nathan nunca cuestionara la paternidad de Liam. Si Abigail podía darle un hijo biológico, sería menos probable que dudara de que Liam también era suyo, y eso cementaría aún más su relación,
haciéndolo más dependiente de ella. Me sentí enferma, la bilis subiendo por mi garganta. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años, había sido orquestado por una mujer que no lo veía como una persona a quien amar, sino como un recurso para explotar, y había usado a niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Liam no lo sabe, ¿verdad? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Por supuesto que no. Tiene 7 años. Para él, Nathan es su padre y siempre lo ha sido. Y Sophie tampoco lo sabe. Solo piensa que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas. Pero los adultos sí, o deberían. Y comenzaba a entender por qué Abigail se había esforzado tanto en hacerme irrelevante. Una abuela que pasaba tiempo con sus nietos, que estaba realmente presente en sus vidas, eventualmente podría notar que Liam no se parecía en nada a Nathan, ni en sus rasgos, ni en sus gestos, ni en esos pequeños detalles genéticos que las familias notan. Podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos que no cuadraban, sobre fechas que no tenían sentido. Michael, dije lentamente, mi mente todavía luchando por procesar todo. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora? Podrías haber exigido una prueba de paternidad, ir por la vía legal, intentar obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme? Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Abigail no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, también está destruyendo la tuya. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo con otras personas, con otras familias. ¿Qué quieres decir? Ya está empezando a alejarse de los amigos de Nathan, de sus colegas de trabajo, haciéndolo más y más dependiente de ella para todo. Y está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Liam apenas habla de ti cuando los he visto en el parque Silker. Es como si te estuviera borrando de su memoria, reemplazándote con ella en cada aspecto de sus vidas. La verdad de eso me golpeó como un puñetazo, un dolor que se extendió desde mi pecho hasta mis extremidades. Pensé en cómo Liam había cambiado en los últimos meses, cómo dejó de correr a abrazarme cuando lo visitaba, sus pequeños brazos ya no rodeando mi cintura con esa alegría desbordante. Cómo comenzó a mirar a Abigail en busca de permiso antes de hablarme, sus ojos buscando su aprobación. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente, entrando en esa fase en la que los niños empiezan a alejarse de sus abuelos. Pero ahora veía que era algo completamente diferente, algo orquestado. Ella va a descartar a Nathan eventualmente, continuó Michael, su voz baja pero cargada de certeza. Justo como me descartó a mí, como descartó a sus esposos anteriores. Pero primero, se asegurará de que no le quede nada más que ella y los niños, sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo, probablemente quebrado financieramente si ella es tan calculadora como parece. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extenderse ante él como un camino oscuro y solitario, aislado, abandonado, despojado de todo lo que lo hacía él mismo. Y los niños, atrapados en medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz temblando pero resuelta. Michael se levantó, recogiendo sus papeles y fotos, su postura ahora más firme, como si hubiera encontrado un propósito. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, a ambos. Porque eso es lo que somos, señora Thompson. Familia. Eres la abuela de Liam en todos los sentidos que importan, aunque no compartamos ADN. Y no voy a dejar que Abigail destruya eso solo porque le teme a la verdad. Me entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Piénsalo, pero no mucho tiempo. Volverán del crucero en unos días, y cuando lo hagan,
Abigail estará atenta a cualquier señal de que te estás convirtiendo en un problema otra vez. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que Michael se fue, me senté en mi sala sosteniendo los resultados del ADN y mirando esa tarjeta. Afuera, la tarde se desvanecía en la noche, las luces de las casas vecinas encendiéndose una por una, creando un mosaico de vida normal en mi calle tranquila de Austin. Pero mi casa se sentía más silenciosa que nunca. Un silencio que no era pacífico sino cargado, como la calma antes de una tormenta. Porque Abigail Bennett, o Amanda Brooks, o como realmente se llamara, había cometido un error crítico. Pensó que podía borrarme por completo, hacerme irrelevante para la historia de mi propia familia, pero no estaba acabada aún, y ahora que sabía quién era realmente, no iba a ninguna parte. Llamé a Nathan 3 días después de que la familia regresó del crucero, mi corazón latiendo con fuerza mientras marcaba su número. Mi voz era firme, ensayada, cada palabra cuidadosamente elegida. Había practicado esta conversación una docena de veces en mi cabeza, frente al espejo de mi baño, asegurándome de que no se me quebrara la voz. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para la cena este fin de semana. Tengo algo importante que quiero discutir contigo y con Abigail. Hubo una pausa al otro lado, larga y pesada. ¿Todo bien, mamá? Suenas seria. Todo está bien, mentí, manteniendo mi tono ligero. Solo pienso que es hora de que tengamos una conversación familiar real, sobre nosotros, sobre el futuro. He estado reflexionando mucho mientras estaban fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Escuché la voz de Abigail de fondo, baja y urgente, aunque no pude distinguir las palabras. Cuando Nathan volvió a la línea, su tono era más cauteloso, como si estuviera midiendo cada palabra. Abigail quiere saber qué tipo de conversación. Está preocupada de que estés molesta por el momento del crucero. Por supuesto que estaba preocupada. Los instintos de Abigail eran agudos, como los de un animal que siente un cambio en el aire antes de una tormenta. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono, a pesar de los miles de kilómetros que habían estado entre nosotros. Dile a Abigail que no estoy molesta por nada, dije, mi voz aún calmada, aunque mi corazón latía con fuerza. Solo pienso que es importante que las familias se comuniquen abiertamente, ¿no crees? El sábado por la noche sería perfecto. Prepararé la cena. Déjame consultar con Abigail y te confirmo. El hecho de que mi hijo de 38 años, un hombre que dirigía proyectos multimillonarios en su firma de tecnología, necesitara consultar con su esposa para cenar con su madre, habría sido risible si no fuera tan desgarrador. Pero mantuve mi voz ligera, como si no estuviera a punto de detonar una bomba en el centro de su vida. Por supuesto, avísame. Llamó 2 horas después. Su voz más relajada, pero todavía con un dejo de cautela. El sábado funciona. A las 6:00. Perfecto. Estoy deseando verlos a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía sería la conversación más importante de mi vida. Michael y yo nos reunimos 2 veces más desde su primera visita, en un café tranquilo en South Congress, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Liam mientras exponíamos el engaño de Abigail. Los resultados del ADN estaban guardados en una carpeta manila en la encimera de mi cocina, junto con copias de los documentos que el detective de Michael había encontrado. La verdadera identidad de Amanda Brooks, sus matrimonios anteriores en Nevada y Oregon, la cronología detallada que probaba que Liam no podía ser el hijo biológico de Nathan. Era una pila de evidencia, cada página un clavo en el ataúd de las mentiras de Abigail. También había fotos, una del anuario de Amanda Brooks, otra de Michael de niño, mostrando el parecido innegable con Liam, y copias de registros judiciales que detallaban los acuerdos de divorcio que había obtenido de sus matrimonios anteriores. Preparé la comida favorita de Nathan, costillas a la barbacoa cocinadas a fuego lento durante horas, con puré de papas con ajo y ejotes al estilo sureño, salteados con tocino y cebolla, los que le encantaban desde que era niño, y los preparábamos juntos en esta misma cocina.
También hice un pastel de manzana, con la receta de mi madre, la corteza perfectamente hojaldrada y el relleno con un toque de canela que sabía que Liam devoraría. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartíamos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos al principio, antes de que la verdad saliera a la luz. El sábado por la noche llegó con un cielo gris y llovizna, típico del otoño en Austin, las calles brillando bajo las luces de las farolas. Preparé la mesa del comedor con mi vajilla buena, la misma que planeaba usar para mi cumpleaños hace 2 semanas. Los platos de porcelana con bordes dorados que había comprado para mi boda hace 40 años. La ironía no se me escapó. Una mesa preparada para la familia, ahora lista para exponer la fractura que había estado creciendo en su núcleo. Encendí las velas, su suave resplandor reflejándose en los jarrones de cristal con girasoles. Todo estaba en su lugar, pero mi corazón latía como si estuviera a punto de entrar en una batalla. Llegaron puntuales a las 6:00. Abigail llevaba un vestido color crema que la hacía parecer más joven, más inocente, como si hubiera elegido cada detalle de su apariencia para reforzar su papel de esposa y madre perfecta. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero había algo en sus ojos, una cautela que no podía ocultar del todo. Liam entró primero, rebosante de energía de 7 años, su mochila rebotando en su espalda. «Abuela Susan, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el estilo perrito?», gritó, corriendo hacia mí. Mi corazón se apretó mientras lo abrazaba, su pequeño cuerpo cálido contra el mío, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Quizás después de la cena, pequeño. Ve a lavarte las manos. Sophie lo siguió más despacio, abrazando una muñeca con el cabello enredado, sus ojos grandes y cautelosos. A sus 5 años, era más reservada que su hermano, más distante conmigo desde que Abigail comenzó a desalentar su afecto, pero aún me dejó besarle la frente antes de seguir a Liam al baño. Nathan me abrazó cálidamente, y por un momento pude fingir que esto era solo una cena familiar normal, como las que solíamos tener antes de que Abigail entrara en nuestras vidas. «Huele increíble, mamá. Extrañé tu comida». Su voz era cálida, pero había una tensión en sus hombros, una delgadez en su rostro que no estaba allí hace 1 año. «¿Te ves cansado?», observé, incapaz de evitar el tono de preocupación. «Lo estoy. El trabajo ha sido brutal últimamente. La fusión en la empresa tiene a todos estresados y estoy trabajando noches y fines de semana para mantener todo en orden». Miró a Abigail, que estaba examinando mi sala con una mirada que parecía catalogar cada detalle, buscando posibles problemas. Pero Abigail sigue diciéndome que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. «El estrés es tan malo para la salud», dijo Abigail, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa practicada que ahora veía como una máscara. Sigo animando a Nathan a considerar un retiro anticipado. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños, quizás mudarnos a un lugar más tranquilo, como Fredericksburg. Retiro anticipado a los 38, con un salario de 6 cifras y una carrera en ascenso. Otra forma de hacer a Nathan completamente dependiente de ella, cortándolo de su identidad profesional y sus ingresos. Sonreí amablemente, aunque mi estómago se retorcía. «Qué maravilla que estés pensando en el futuro. De hecho, eso está relacionado con lo que quería discutir esta noche». Durante la cena, mantuve la conversación ligera, preguntando a los niños sobre sus aventuras en el crucero, dejando que llenaran el silencio con sus historias de delfines en Cozumel y castillos de arena en Gran Caimán. Abigail interpretó a la madre perfecta, cortando la carne de Liam con cuidado, recordándole a Sophie que usara su servilleta, riendo en los momentos justos. Era buena en esta actuación. Cálida, atenta, completamente creíble, como si fuera la madre del año en un comercial de televisión. Pero ahora notaba cosas que antes había pasado por alto. Cómo interrumpía cuando Liam comenzaba a contar una historia sobre cómo me extrañó mientras estaban fuera, cambiando rápidamente el tema a una anécdota sobre un pez que vio mientras hacía snorkel.
Cómo redirigía la atención de Sophie cuando la pequeña preguntaba por qué no había ido con ellos en el viaje, diciendo con una risa ligera: «Oh, la abuela estaba ocupada, ¿verdad?». Cómo manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y el afecto como un director de orquesta. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en la sala mientras los adultos hablábamos. Abigail objetó de inmediato, su voz suave pero firme: «Oh, probablemente deberíamos prepararlos para irnos pronto. Mañana es día de escuela, y nos gusta mantener su rutina constante». «No tomará mucho tiempo», dije con firmeza, mi tono no dejando lugar a discusión. «Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante su rutina». Algo cruzó por el rostro de Abigail, solo por un segundo, pero lo capté. Miedo, puro y crudo, brillando en sus ojos antes de que lo ocultara detrás de su sonrisa habitual. Cuando los niños estuvieron instalados con sus juguetes en la habitación contigua, volví al comedor donde Nathan y Abigail esperaban. La carpeta manila estaba en la mesa junto a mi taza de café, como un arma cargada, lista para disparar. «Entonces», dijo Nathan, tomando la mano de Abigail por encima de la mesa, sus dedos entrelazados con los de ella. «¿De qué querías hablar?». Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso del momento, el punto sin retorno que estaba a punto de cruzar. Quería hablar de la honestidad, de la familia, de la importancia de saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Abigail se tensó, sus labios apretándose en una línea fina. «Eso es un poco filosófico para una conversación en la cena», dijo, su voz ligera pero con un borde que no podía ocultar del todo. «¿Lo es?». «No lo creo». Tomé la carpeta manila, sintiendo cómo ambos se tensaban, el aire en la habitación volviéndose denso. «Verás, he aprendido cosas interesantes recientemente sobre la historia familiar, sobre genética, sobre la importancia de los registros médicos y la información precisa». «Mamá», dijo Nathan lentamente, sus ojos moviéndose de mí a la carpeta, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «¿Qué hay en la carpeta?». «La verdad». La abrí y saqué los resultados del ADN, colocándolos en la mesa entre nosotros, el papel blanco brillando bajo la luz de las velas. «Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Liam». El silencio que siguió fue ensordecedor, tan pesado que parecía presionar contra mis oídos. Nathan miró los papeles como si pudieran incendiarse, sus manos apretándose en puños. Abigail se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente inexpresivo, pero vi el leve temblor en sus dedos. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Nathan era apenas un susurro, rota por la incredulidad. «¿Por qué harías...? ¿Cómo...? La prueba muestra que no eres el padre biológico de Liam», dije suavemente, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «Hay una probabilidad del 99.7% de que otro hombre sea su padre, un hombre llamado Mikel Rivera». Abigail se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera con un chirrido que cortó el silencio. «Esto es una locura, Susan. No sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero...». «Siéntate, Amanda». El uso de su verdadero nombre la golpeó como un golpe físico. Realmente tropezó hacia atrás, su rostro palideciendo, sus ojos abriéndose de par en par con un pánico que no pudo ocultar. Nathan nos miró a ambas, la confusión y un horror creciente luchando en su expresión, su rostro perdiendo color. «¿Amanda?». «Mamá, ¿qué está pasando?». Saqué el informe del detective, los certificados de matrimonio, la documentación de la cronología, apilándolos cuidadosamente frente a Nathan. El verdadero nombre de Abigail es Amanda Brooks. Ha estado casada 2 veces antes, en Nevada y Oregon, y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo involucrada con Mikel Rivera antes de conocerte, Nathan. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a Austin a buscar un nuevo padre para su bebé. «Eso no es cierto», dijo Abigail, pero su voz temblaba ahora, su fachada de calma desmoronándose como un castillo de arena bajo la marea.
Nathan, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de crisis, algún colapso. Liam nació 7 meses después de que ustedes dos se conocieron. Continué implacablemente, mi voz ganando fuerza mientras las piezas se encajaban frente a mis ojos. Pensaste que era prematuro, pero no lo era. Nació exactamente en el momento correcto para la cronología de la relación de Abigail con Michael. Nathan tomó los resultados del ADN con manos temblorosas, sus ojos escaneando los números, las palabras, las pruebas clínicas que no podían negarse. Vi su rostro mientras los leía. Vi cómo el color se desvanecía de sus mejillas, sus labios apretándose en una línea fina. Esto no puede estar bien, susurró, su voz quebrándose. Michael Rivera ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije, mi voz suave pero firme. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Abigail estaba haciendo con nuestra familia. Las mismas tácticas de aislamiento que usó con él, las mismas mentiras. Abigail estaba retrocediendo hacia la puerta ahora, su perfecta compostura completamente destrozada, sus manos apretadas en puños a sus costados. Nathan, por favor, no dejes que te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida juntos, nuestra familia. ¿Nuestra familia? La voz de Nathan era cruda, rota, un grito que salió desde lo más profundo de su ser. ¿Nuestra familia que está construida sobre una mentira? ¿Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo? Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran, el sonido resonando en la habitación. Todo, Abigail. Todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó el sonido de la risa de los niños, inocente y brillante. Liam y Sophie jugando sus juegos, ajenos a que su mundo se estaba derrumbando en la habitación de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Abigail, los documentos que detallaban sus divorcios, los acuerdos financieros que había obtenido. Lo ha hecho antes. Encontró hombres, se casó con ellos rápidamente, los aisló de sus familias. Luego siguió adelante cuando le convenía. No eres su primera víctima, Nathan. Solo eres la más exitosa. Nathan miró los documentos, su respiración superficial y rápida, sus manos temblando mientras hojeaba las páginas. El crucero, dijo de repente, su voz baja pero llena de una furia contenida. Tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Abigail no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente, sus ojos desviándose hacia el suelo. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras todos nosotros nos divertíamos sin ella. Querías lastimarla. Quería proteger a nuestra familia, comenzó Abigail, su voz temblorosa, pero Nathan la interrumpió. ¿De qué?, gritó, su voz resonando en las paredes. ¿De mi madre? ¿De la mujer que me crió y me amó y nunca lastimaría a nadie? De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente, mi voz cortando el silencio que siguió a su estallido. De eso se trataba todo esto, Nathan. Los eventos perdidos, las cancelaciones de última hora, la separación gradual de tus amigos y familia. Abigail necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que no podía responder. Nathan miró a su esposa, que no era quien decía ser, cuya vida entera con él estaba construida sobre un castillo de mentiras. ¿Algo de esto es real?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Me amas siquiera un poco? ¿O solo fui conveniente, alguien con un buen trabajo, una casa bonita, una vida que podías controlar? Por primera vez desde que la conocía, Abigail no tuvo respuesta. Sin desvíos suaves, sin manipulación, sin una respuesta perfectamente elaborada. Solo se quedó allí, expuesta y silenciosa, su rostro pálido, sus manos temblando. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Liam gritó: «¡Papá! ¿Podemos comer helado?». Nathan cerró los ojos
y vi una lágrima deslizarse por su mejilla, dejando un rastro brillante en su rostro. «¿Qué les digo?», susurró, su voz apenas audible. «¿Cómo explico esto a los niños?». «Lo resolveremos», dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya, mi propio corazón rompiéndose por él. «Juntos, como familia. Pero Liam sigue siendo tu hijo en todos los sentidos que importan. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y tal vez, si manejamos esto bien, eso puede ser algo bueno». Abigail se giró hacia la puerta, sus pasos rápidos, como si estuviera a punto de huir. Pero la llamé, mi voz firme y fría. «Amanda». Se detuvo, pero no se dio la vuelta, su espalda rígida. «Michael no va a desaparecer esta vez. Y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o lastimar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia han terminado». Se fue sin decir otra palabra. El sonido de la puerta principal cerrándose detrás de ella, resonando como un disparo en la casa silenciosa. Desde la sala, los niños seguían riendo, jugando, ajenos al terremoto que acababa de sacudir sus vidas. Pero por primera vez en meses, no sentí que estaba perdiendo a mi familia. Sentí que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo, el aroma de pollo asado con hierbas llenando la casa, mezclado con el dulce olor del pastel de manzana que había horneado esa mañana. Escuché la puerta principal abrirse y la voz de Liam gritando: «Abuela, trajimos el postre». «Entra, pequeño», respondí, sonriendo al escuchar el estruendo de pequeños pies corriendo hacia mí por el pasillo. Liam irrumpió por la puerta de la cocina, sus brazos alrededor de una caja de pastelería de una panadería local en South Lamar, casi demasiado grande para él. Detrás vino Sophie, más cuidadosa con sus pasos, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas amarillas que había recogido con Nathan en el mercado de agricultores esa mañana. «Estas son para ti», dijo tímidamente, extendiendo las flores, sus pequeños dedos aferrándolas con cuidado. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, atrayéndola a un abrazo que ahora devolvía sin dudar, sus pequeños brazos rodeando mi cuello. «Son perfectas, pequeña. Gracias». Nathan apareció en la puerta, luciendo más saludable de lo que había estado en años. El peso que había perdido durante esos últimos meses con Abigail había regresado, su rostro llenándose de nuevo, las líneas de estrés alrededor de sus ojos suavizándose. Detrás de él estaba Michael, todavía algo tentativo en las reuniones familiares, pero encontrando gradualmente su lugar en nuestra nueva dinámica complicada, una dinámica que habíamos construido con cuidado, paso a paso, a través de meses de esfuerzo. «Huele increíble», dijo Nathan, besando mi mejilla, su abrazo cálido y genuino. «¿Es tu famoso pastel de manzana?» «Liam lo pidió específicamente», dije, alborotando el cabello del pequeño, que sonrió con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. «Junto con puré de papas y esa receta de pollo con hierbas que te encantaba cuando eras pequeño». Los ojos de Liam se iluminaron. «Sí, ese es mi favorito también, como el de papá». La forma fácil en que llamaba a Nathan papá y a Michael papá Mike todavía requería algo de adaptación, pero los niños se habían adaptado a su familia expandida con la resiliencia que solo los niños poseen. Liam llamaba a Nathan papá y a Michael papá Mike, mientras que Sophie simplemente había aceptado que Liam tenía 2 padres, como algunos de sus amigos tenían 2 casas después de un divorcio. Era complicado, pero lo hacían parecer simple, natural. Michael puso una botella de vino tinto de una bodega en el Valle de Texas en la encimera, todavía moviéndose con cuidado en lo que había sido el dominio de Abigail, como si temiera romper algo frágil. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, su voz más relajada que en nuestras primeras reuniones. «Puedes poner la mesa», dije. «La vajilla buena está en el armario del comedor.
segunda puerta a la derecha. Asintió, agradecido por tener una tarea, algo que lo integrara en la rutina de nuestra familia. Habían pasado meses para llegar a este punto, meses de trabajo arduo y doloroso, meses de terapia familiar en un centro en Austin, donde hablamos con un consejero que nos ayudó a navegar las emociones crudas y las preguntas difíciles, meses de conversaciones cuidadosas con los niños, explicándoles en términos simples que su familia estaba cambiando, pero que el amor que los rodeaba no lo haría. Meses de procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de Abigail a la custodia, a cambio de evitar un proceso por fraude. Una decisión que tomó en una sala de conferencias en el centro de Austin, su rostro inexpresivo mientras firmaba los documentos. Había desaparecido otra vez, como lo había hecho de la vida de Michael hace 7 años, dejando solo un número de teléfono desconectado y una dirección de correo electrónico que nunca respondió. Pero esta vez dejó a los niños atrás, una decisión que aún me sorprendía, aunque tal vez no debería. La transición no había sido fácil. Liam había estado confundido y con el corazón roto por la repentina ausencia de su madre, llorando por las noches, preguntando por qué mamá Abigail no volvía. A pesar de todas sus manipulaciones, había sido una constante en su vida, y su ausencia dejó un vacío que todos sentimos. Sofía había estado pegajosa y ansiosa, temerosa de que más personas que amaba desaparecieran, aferrándose a Nathan y a mí en cada visita. Hubo lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos nosotros, noches en las que me despertaba con el sonido de mi propio llanto, preocupada por mis nietos, por mi hijo, por el futuro que parecía tan incierto. Pero también había habido sanación, momentos pequeños pero significativos que nos unían de nuevo. Nathan se había mudado de nuevo a la casa que compartía con Abigail en Cedar Park, una casa moderna con grandes ventanales y un patio trasero donde los niños podían jugar. Pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y caminar sobre cáscaras de huevo se había ido, reemplazada por una sensación de ligereza, de posibilidad. Michael había alquilado un apartamento a solo 10 minutos, en un complejo tranquilo cerca del lago Travis, lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para dar a Nathan y los niños el espacio que necesitaban para adaptarse a esta nueva realidad. Había comenzado a asistir a los partidos de fútbol de Liam los sábados por la mañana en un campo local cerca de Silker Park, animándolo desde las gradas junto a Nathan, los dos hombres formando una alianza tentativa pero creciente para asegurar que Liam nunca se sintiera atrapado entre ellos. Michael también había comenzado a llevar a Sofía a clases de arte los fines de semana en un estudio comunitario en East Austin, donde ella pintaba lienzos coloridos que luego traía orgullosamente a mi casa para mostrarme. Cada pincelada, cada sonrisa tímida, era una pequeña victoria en nuestra misión de reconstruir lo que Abigail había roto. Mientras poníamos la mesa esa noche, con Liam insistiendo en doblar las servilletas en forma de triángulos torcidos, y Sophie colocando cuidadosamente las flores en el centro, sentí una calidez que no había sentido en años. No era solo el aroma del pollo asado o el resplandor de las velas que había encendido en el comedor. Era la sensación de que, a pesar de todo el dolor, las mentiras y las traiciones, estábamos encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Nathan y Michael trabajaban juntos ahora, no solo como padres de Liam, sino como aliados en un esfuerzo compartido para proteger a los niños de cualquier daño adicional. Habían establecido un acuerdo legal, redactado con la ayuda de un abogado especializado en derecho familiar en Austin, que otorgaba a Nathan la custodia principal de ambos niños, pero permitía a Michael visitas regulares y un papel activo en la vida de Liam. Era un arreglo imperfecto, lleno de desafíos logísticos y emocionales, pero funcionaba porque todos estábamos comprometidos en hacerlo funcionar. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con facilidad, un cambio notable respecto a los tensos silencios de los últimos meses. Liam nos contó sobre su nuevo entrenador de fútbol, un hombre entusiasta que siempre traía donas para el equipo después de los partidos, y Sophie compartió una historia sobre cómo había pintado un arcoíris que su maestra colgó en la pared del aula. Nathan habló sobre un nuevo proyecto en su firma de tecnología,
un esfuerzo para desarrollar software de energía sostenible que lo tenía emocionado por primera vez en años. Michael, a su vez, compartió una anécdota sobre un reciente viaje de trabajo a Houston, donde había visto una exhibición en el Museo de Ciencias Naturales que pensó que a Liam le encantaría visitar. Cada historia, cada risa, era un ladrillo más en el cimiento que estábamos reconstruyendo, una base más fuerte porque ahora estaba construida sobre la verdad. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el patio trasero, persiguiéndose bajo la luz de las luciérnagas que comenzaban a aparecer en el cálido atardecer de Austin, Nathan, Michael y yo nos sentamos en el porche con vasos de vino tinto. El aire olía a jazmín, una fragancia dulce que flotaba desde el jardín que había cuidado durante décadas. «Mamá», dijo Nathan, su voz suave pero firme. «No sé cómo habría pasado por esto sin ti». Sus ojos estaban vidriosos, no solo por el vino, sino por la emoción cruda que aún surgía en momentos como este. «Fui tan ciego durante tanto tiempo. Dejé que ella me alejara de ti, de todos. Pero tú no te rendiste con nosotros». «No podría rendirme, cariño», dije, alcanzando su mano, apretándola con fuerza. «Eres mi hijo. Liam y Sophie son mis nietos, sin importar lo que diga un papel. Y ahora», miré a Michael, que estaba sentado en silencio, observando a los niños correr por el césped. «Tenemos una familia más grande de lo que esperaba». Michael sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y levantó su vaso. «Por la familia», dijo, y brindamos, el tintineo de los vasos resonando en la noche tranquila. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en mi cocina, lavando los platos en un silencio que ya no se sentía vacío. Pensé en Abigail, o Amanda, o quien quiera que fuera realmente. A veces me preguntaba dónde había ido después de firmar esos documentos, si había comenzado una nueva vida en otra ciudad, con un nuevo nombre, buscando a su próxima víctima. Pero esos pensamientos eran fugaces. No importaba a dónde había ido, porque ya no tenía poder sobre nosotros. Nos había subestimado, a mí, a Nathan, a Michael, a la fuerza de una familia que se niega a ser destruida. Miré por la ventana hacia el jardín, donde los girasoles seguían de pie, altos y orgullosos, incluso bajo la luz de la luna. Había plantado esas flores con Nathan cuando era niño, y ahora Liam y Sophie ayudaban a cuidarlas, sus pequeñas manos aprendiendo a arrancar las malas hierbas como lo hacía su padre. La continuidad de eso, la simple y hermosa verdad de nuestra conexión, era más fuerte que cualquier mentira que Abigail hubiera tejido. Me había propuesto borrarme, pero en cambio, me había dado una razón para luchar, no solo por mi lugar en mi familia, sino por la verdad que nos mantuvo unidos. Cuando terminé de limpiar, subí a mi habitación y saqué un cuaderno del cajón de mi mesita de noche. Era un diario que había comenzado después de esa fatídica cena, un lugar para registrar no solo el dolor, sino también los momentos de sanación, las pequeñas victorias que nos estaban reconstruyendo. Escribí sobre esa noche, la risa de los niños, la calidez del abrazo de Nathan, la tranquila determinación en los ojos de Michael. Escribí sobre los girasoles, las luciérnagas, el aroma del jazmín en el aire, y al final escribí una sola línea. Cuando cumplí 65 años, pensé que había perdido a mi familia, pero en realidad la encontré. Cerré el cuaderno, sintiendo un peso levantarse de mis hombros, una paz que había sido difícil de alcanzar pero que ahora se asentaba en mi corazón. Afuera, Austin dormía, sus luces parpadeando en la distancia, un recordatorio de que la vida continuaba, incluso después de las traiciones más profundas. Y mientras me preparaba para dormir, supe que, sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentaríamos juntos. Nathan, Liam, Sophie, Michael y yo. Una familia no definida por la sangre, sino por el amor, la verdad y la lucha que nos unió.